Emma vio la sangre de su padre adoptivo empapando la tierra mientras el oso alzaba sus garras para el golpe final. La niña huérfana lanzó su bastón de madera contra la bestia, sabiendo que era su única oportunidad de devolverle la vida al hombre que le había dado una razón para vivir. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. Entre las montañas de la Sierra Madre Occidental, donde el viento susurra secretos antiguos y los pinos se alzan como centinelas del tiempo, existía una pequeña aldea apache que había resistido siglos de tormentas, sequías y amenazas. Era el otoño de 1875, cuando las hojas comenzaban a teñirse de oro y carmesí, anunciando la llegada del invierno que pronto cubriría los valles con su manto blanco. En ese rincón olvidado del norte de México, donde la civilización apenas se atrevía a aventurarse, vivía un hombre cuyo nombre resonaba con respeto entre los suyos: Toro Silencioso. No era su nombre de nacimiento. De niño lo llamaban Águila Veloz, pero las cicatrices de la vida y las batallas lo habían transformado en alguien diferente. A sus 30 años, Toro Silencioso era más que un guerrero. Era el protector silencioso de los 18 miembros de su tribu, el cazador que nunca regresaba con las manos vacías, el hombre que cargaba el peso de cada boca que alimentar sobre sus hombros anchos y curtidos por el sol. Aquella mañana de octubre, cuando la niebla aún se aferraba a los troncos de los árboles como dedos fantasmales, Toro Silencioso se había adentrado en lo más profundo del bosque. Llevaba consigo su arco de madera de fresno, un carcaj con 12 flechas cuidadosamente talladas y un cuchillo que había pertenecido a su padre. Sus mocasines apenas hacían ruido sobre el tapete de hojas húmedas, mientras sus ojos oscuros, entrenados para detectar el más mínimo movimiento, escaneaban el territorio. Había rastros frescos de venado cerca del arroyo, donde el agua corría cristalina sobre las piedras pulidas. La tribu necesitaba carne para pasar el invierno. Los últimos días habían sido difíciles. La caza escaseaba y los niños comenzaban a tener ese brillo de hambre en los ojos que tanto le dolía ver. Especialmente en Emma, la pequeña de ojos color miel que habían encontrado 2 años atrás, perdida y llorando junto a los restos de una caravana atacada por bandidos. Emma. El nombre resonó en su mente mientras tensaba el arco. La niña que llegó a ellos como un pájaro caído del nido, tan frágil que parecía que el viento se la llevaría. Pero había sobrevivido. Más que eso, había florecido bajo el cuidado de la tribu, aprendiendo su lengua, sus costumbres, convirtiéndose en una más de ellos. A veces, cuando la veía reír con los otros niños o ayudar a las mujeres a recoger raíces, Toro Silencioso sentía algo parecido a la paz. El crujido de una rama lo devolvió al presente. Tensó aún más la cuerda del arco, preparado. Pero lo que emergió de entre los arbustos no era un venado. Era algo mucho más grande, mucho más peligroso. El oso pardo se alzaba sobre sus patas traseras como una montaña de músculos y garras. Debía medir casi 3 metros de altura, con un pelaje oscuro que brillaba húmedo bajo la luz filtrada del sol. Sus ojos pequeños, del color del ámbar viejo, se clavaron en Toro Silencioso con una furia primordial. El guerrero supo de inmediato que había invadido el territorio de la bestia, quizás demasiado cerca de su guarida o de sus crías. No hubo tiempo para pensar. El oso se lanzó con una velocidad imposible para algo tan masivo. Toro Silencioso disparó su flecha, pero el proyectil apenas rozó el hombro del animal, enfureciéndolo aún más. Intentó recargar, pero las garras del oso lo alcanzaron primero, desgarrando su costado y lanzándolo contra el tronco de un pino centenario. El dolor explotó en su cuerpo como fuego líquido.
Sintió el sabor metálico de la sangre en su boca. Su visión se nubló por un instante. Cuando logró enfocar nuevamente, el oso venía hacia él, con la boca abierta mostrando colmillos del tamaño de dagas. Sus patas delanteras se alzaron para el golpe definitivo. Toro silencioso cerró los ojos, no por miedo, sino porque en ese último momento solo quería ver el rostro de Emma, sonriendo como lo hacía cada mañana cuando lo saludaba. Había protegido a su tribu durante años. Si este era su final, al menos moriría con honor. Pero entonces algo inesperado rompió el silencio mortal del bosque. Un grito agudo, infantil, cargado de determinación imposible. ¡No! El grito atravesó el aire denso del bosque como una flecha invisible. Toro silencioso abrió los ojos justo a tiempo para ver algo imposible, algo que su mente herida tardó unos segundos en procesar. Entre la niebla que aún se aferraba al suelo como almas perdidas, emergió una figura pequeña, demasiado pequeña para estar ahí. Emma corría hacia ellos con sus piernas delgadas impulsándola sobre el terreno irregular. Su vestido de piel de venado, cosido por las manos expertas de luz del alba, la anciana de la tribu, ondeaba detrás de ella como las alas de un pájaro asustado. Su cabello castaño claro, inusual entre su gente adoptiva, se había soltado de las trenzas y volaba salvaje alrededor de su rostro determinado. Pero lo que más impactó a Toro Silencioso, incluso en su estado de semi-inconsciencia, fue la expresión en esos ojos color miel. No había miedo, solo una furia protectora que no debería existir en una criatura tan frágil. El oso, momentáneamente distraído del guerrero caído, giró su enorme cabeza hacia la nueva amenaza. Un gruñido grave, que hacía vibrar el aire mismo, salió de su garganta. La bestia no veía a una niña indefensa, veía a otro intruso en su territorio, otro ser que desafiaba su dominio. Emma no se detuvo. Sus pies descalzos, endurecidos por 2 años de correr por las montañas, golpeaban el suelo con determinación. En su mano derecha apretaba su bastón de caminata, una vara de madera de roble que Toro Silencioso mismo le había tallado hacía 6 lunas, cuando ella cumplió 8 años. Le había enseñado a usarlo para mantener el equilibrio al cruzar arroyos, para apartar las ramas espinosas, para apoyarse cuando las cuestas se volvían demasiado empinadas. Nunca imaginó que lo usaría como arma. «¡Aléjate de él!», gritó Emma en la lengua apache que había aprendido, su voz quebrándose por el esfuerzo, pero sin perder firmeza. Y con una fuerza nacida del amor puro y el terror absoluto, lanzó el bastón con todas sus fuerzas hacia la cabeza del oso. El proyectil giró en el aire, extremo sobre extremo, silbando entre los árboles. Golpeó al animal justo entre los ojos con un chasquido seco que resonó como un trueno pequeño. No fue suficiente para herirlo, pero sí para sorprenderlo. El oso retrocedió un paso, sacudiendo su enorme cabeza con confusión. ¿Qué era esa cosa diminuta que se atrevía a atacarlo? Ese segundo de vacilación fue todo lo que se necesitaba. Desde el oeste, donde el sol comenzaba a calentar la tierra, surgieron voces masculinas, fuertes y coordinadas. Eran los otros cazadores de la tribu. Viento Rápido, el hermano menor de Toro Silencioso, con su lanza preparada. Halcón Negro, el más joven pero el más hábil con el arco. Y Río Profundo, cuya fuerza era legendaria entre los suyos. Habían escuchado los gritos y habían corrido hacia el peligro sin pensarlo 2 veces. El oso, ahora enfrentando múltiples amenazas, rugió con frustración. Su instinto de supervivencia finalmente superó su furia territorial. No valía la pena morir por defender este pedazo de bosque contra tantos adversarios. Con un último gruñido de advertencia, la bestia se dejó caer sobre sus 4 patas y se alejó con pasos pesados que hacían temblar el suelo, desapareciendo entre los pinos y la niebla como una pesadilla que se disuelve al amanecer. Emma corrió hacia Toro Silencioso, sus rodillas golpeando el suelo húmedo junto a él.
Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas manchadas de tierra. No, 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 repetía una y otra vez, sus manos pequeñas temblando sobre el costado desgarrado del guerrero. La sangre fluía entre sus dedos, caliente y oscura, empapando la tierra que tanto amaban. «Pequeña tonta», murmuró Toro silencioso, intentando sonreír pero haciendo una mueca de dolor. «¿Qué haces aquí?» «Te seguí», confesó Emma entre sollozos. «Siempre te sigo cuando vas a cazar. Me preocupo por ti. Y hoy sentí que algo malo pasaría». Viento Rápido llegó primero, arrodillándose al otro lado de su hermano. Sus ojos evaluaron rápidamente las heridas. Eran graves, muy graves. Las garras del oso habían penetrado profundo, desgarrando músculo y posiblemente tocando órganos vitales. Sin medicina adecuada, sin los conocimientos de Luz del Alba. «Tenemos que llevarlo a la aldea», dijo Halcón Negro, su voz tensa por la urgencia. Ahora, Río Profundo ya estaba cortando ramas para improvisar una camilla. Sus manos, tan grandes que podían sostener la cabeza de un venado como si fuera una manzana, trabajaban con sorprendente delicadeza. Emma no soltaba la mano de Toro silencioso. La apretaba con toda la fuerza que su pequeño cuerpo podía generar, como si pudiera mantenerlo atado a la vida por pura voluntad. «No te vayas», susurraba. «Por favor, no me dejes. Tú me salvaste. Ahora yo te salvo a ti». El guerrero la miró y en sus ojos oscuros que comenzaban a nublarse por el dolor, brilló algo parecido al orgullo. Esta niña que llegó a ellos rota y asustada, ahora se interponía entre él y la muerte con nada más que un bastón y un corazón valiente. La camilla improvisada se balanceaba peligrosamente mientras los 4 hombres descendían por el sendero rocoso que conducía a la aldea. Río Profundo y Viento Rápido sostenían la parte delantera, con los músculos de sus brazos tensos como cuerdas de arco. Halcón Negro y otro cazador que se había unido al rescate, Piedra Firme, cargaban la parte trasera. Entre ellos, sobre las ramas entrelazadas con tiras de cuero, yacía Toro silencioso, con el rostro pálido como la luna de invierno y la respiración cada vez más superficial. Emma corría junto a la camilla, tropezando con raíces y piedras, pero negándose a quedarse atrás. Su mano seguía aferrada a la de Toro silencioso, como si ese contacto fuera el único hilo que lo mantenía conectado al mundo de los vivos. Cada vez que él cerraba los ojos por más de unos segundos, ella apretaba más fuerte y susurraba su nombre. «Toro silencioso, quédate conmigo. Mira, ya casi llegamos. Luz del Alba te curará». «Lo sé». El guerrero abría los ojos con esfuerzo cada vez que escuchaba su voz. Era extraño, pensó en un momento de claridad entre oleadas de dolor. Cómo esta pequeña criatura se había convertido en su ancla. Recordó el día que la encontraron hace 2 inviernos, temblando junto a los restos humeantes de una caravana. Los bandidos habían matado a todos los adultos y se habían llevado todo lo de valor, dejando a Emma sola con los cuerpos de sus padres. Debería haber muerto esa noche, expuesta al frío y a los depredadores. Pero algo en sus ojos, incluso entonces, hablaba de una voluntad férrea de sobrevivir. «Luz del Alba», gritó Viento Rápido cuando las primeras tiendas de la aldea aparecieron entre los árboles. «Luz del Alba, te necesitamos». La aldea apache era pequeña, apenas 18 almas que habían elegido este valle escondido entre las montañas como su hogar. Las tiendas cónicas, hechas de pieles de venado y alce, se distribuían en un círculo alrededor del fuego comunal que nunca se apagaba. Cada familia tenía la suya, pero todos compartían el espacio común donde cocinaban, contaban historias y tomaban decisiones importantes. Las mujeres que molían maíz junto al arroyo alzaron la vista al oír el grito.
Los niños que jugaban con palos y piedras se detuvieron en seco. Un silencio pesado cayó sobre la aldea cuando vieron la camilla, cuando vieron la sangre. Luz del Alba emergió de su tienda con la dignidad tranquila que caracterizaba cada uno de sus movimientos. Era la más anciana de la tribu, con el cabello blanco como la nieve que caía en las montañas durante el invierno más crudo. Sus ojos, aunque rodeados de arrugas profundas talladas por décadas de sonrisas y lágrimas, aún brillaban con una agudeza que nada escapaba. Era la curandera, la guardiana del conocimiento ancestral sobre hierbas, raíces y el delicado equilibrio entre la vida y la muerte. «Tráiganlo a mi tienda», ordenó con voz firme, sin un rastro de pánico. «Rápido pero con cuidado. Flores de montaña, necesito agua hirviendo. Estrella de la tarde, trae todas las mantas limpias que tengas. Cielo despejado, ve al bosque del este y recoge hojas de gordolobo, las que crecen cerca de las piedras grandes, y corteza de sauce, toda la que puedas cargar». Las mujeres se dispersaron para cumplir sus órdenes, mientras los hombres llevaban a Toro Silencioso al interior de la tienda más grande. El espacio olía a humo de cedro y hierbas secas que colgaban de las vigas. Sobre un lecho de pieles suaves y mantas de lana, depositaron con cuidado al guerrero herido. Emma intentó seguirlos adentro, pero Luz del Alba la detuvo con una mano suave pero firme sobre su hombro. «Pequeña, debes esperar afuera». «¡No!». La protesta salió de Emma con una fuerza que sorprendió incluso a ella misma. «Yo lo salvé, tengo que quedarme con él». La anciana se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de la niña. En su rostro arrugado había comprensión, pero también firmeza. «Sé que lo salvaste, valiente Emma. Todos hemos oído lo que hiciste, pero ahora yo debo hacer mi trabajo. Y necesito espacio y silencio. Confía en mí». Las lágrimas volvieron a rodar por las mejillas de Emma, dejando líneas limpias sobre la suciedad acumulada. ¿Se va a morir? Luz del Alba no mintió. Nunca había mentido a nadie en su larga vida, y no iba a empezar ahora. «No lo sé, niña. Las heridas son profundas, pero te prometo esto. Lucharé con todo lo que sé, con todo lo que mis manos pueden hacer para mantenerlo en este mundo». Emma tragó saliva, intentando ser valiente. Asintió lentamente y retrocedió un paso, pero antes de que Luz del Alba pudiera cerrar la entrada de la tienda, la niña habló una vez más. «Él me encontró cuando estaba perdida. Me dio una razón para seguir viviendo. Por favor, no dejes que se vaya». La curandera asintió con solemnidad, comprendiendo el peso de esas palabras. Luego cerró la entrada de piel de venado, dejando a Emma afuera con el resto de la tribu que comenzaba a reunirse. Dentro de la tienda, Luz del Alba se arremangó y comenzó a trabajar. El interior de la tienda de Luz del Alba estaba iluminado apenas por la luz filtrada que entraba por la abertura superior, donde el humo del pequeño fuego ceremonial escapaba hacia el cielo. La anciana trabajaba con manos que temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la edad, aunque su precisión no se veía afectada. Cada movimiento era deliberado, nacido de décadas de experiencia curando heridas de caza, flechas enemigas y los 1000 accidentes que la vida en las montañas traía consigo. Viento rápido permanecía junto a su hermano, sosteniendo un cuenco de agua limpia que Flores de Montaña había traído del arroyo. Sus ojos no se apartaban del rostro de Toro Silencioso, buscando algún signo de vida, alguna señal de que su hermano mayor, su protector desde que eran niños huérfanos, seguía luchando. «Necesito que lo sostengas firme», dijo Luz del Alba, mientras rasgaba la túnica ensangrentada de Toro Silencioso. «Cuando limpie las heridas, su cuerpo intentará alejarse del dolor, incluso inconsciente como está». Viento Rápido asintió y colocó sus manos sobre los hombros de su hermano. Río Profundo entró en ese momento,
agachándose para pasar por la entrada baja de la tienda y sin que nadie se lo pidiera, sostuvo las piernas del herido. Las garras del oso habían abierto 3 surcos profundos desde las costillas hasta el abdomen. La carne desgarrada mostraba el músculo rojo debajo y en el peor de los cortes, Luz del Alba podía ver el brillo pálido de lo que temía que fuera el intestino. Respiró hondo, pidiendo en silencio a los espíritus de sus antepasados que guiaran sus manos. Comenzó limpiando las heridas con agua hervida, mezclada con raíz de sello dorado molida, una planta que había aprendido a usar de su propia abuela, quien a su vez la había aprendido de la suya. El líquido se teñía de rojo oscuro mientras limpiaba, revelando la verdadera extensión del daño. Toro Silencioso se estremeció violentamente, gimiendo incluso en su inconsciencia. «Shh, guerrero valiente», murmuró la anciana mientras trabajaba. «Tu espíritu es fuerte, no te rindas ahora. Hay alguien afuera que te necesita». Afuera, Emma se había sentado en el suelo frente a la tienda de Luz del Alba, con las rodillas apretadas contra el pecho y los brazos rodeándolas. No se había movido desde que la curandera cerró la entrada. El sol había alcanzado su punto más alto en el cielo y ahora comenzaba su descenso hacia el oeste, pero ella permanecía inmóvil como una estatua de piedra. Otras mujeres de la tribu se habían acercado, ofreciéndole comida, agua, palabras de consuelo. Emma las rechazaba a todas con sacudidas suaves de cabeza. No podía comer, no podía beber, no podía hacer nada excepto esperar y escuchar cada sonido que venía del interior de la tienda. Cielo despejado, una joven madre que había sido especialmente amable con Emma desde su llegada, se sentó junto a ella sin decir palabra. Simplemente estaba allí, su presencia silenciosa ofreciendo un consuelo que las palabras no podían dar. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó finalmente Cielo despejado, su voz suave como la brisa. «¿Por qué corriste hacia el oso? Podrías haber muerto». Emma tardó tanto en responder que Cielo despejado pensó que no lo haría. Pero entonces, con una voz pequeña pero firme, la niña habló. «Porque cuando yo estaba muriendo en el frío, él no me dejó. Cuando lloré durante semanas porque extrañaba a mi mamá y mi papá, él se sentaba conmigo cada noche hasta que me dormía. Cuando los otros niños se burlaban de mi pelo extraño y mi piel clara, él les dijo que yo era una de ustedes, que la sangre no hace a la familia. ¿Cómo podía dejarlo morir cuando él me dio todo?». Las lágrimas corrían libremente ahora, sin que Emma intentara detenerlas. «Es lo más cercano a un padre que tengo ahora, y no puedo perderlo. ¡No puedo!». Cielo despejado parpadeó rápidamente, sus propios ojos húmedos, rodeó a Emma con un brazo y la atrajo hacia ella. La niña no resistió, dejándose caer contra el hombro de la mujer y llorando todas las lágrimas que había estado conteniendo. Dentro de la tienda, Luz del Alba había terminado de limpiar y estaba aplicando una pasta hecha de raíces molidas, miel salvaje y carbón activado sobre las heridas. Sus dedos trabajaban con precisión, presionando la mezcla en cada corte, sellando la carne abierta lo mejor que podía. Luego vendó el torso entero con tiras de tela limpia empapadas en un té de corteza de sauce y miel rama. «¿Vivirá?», preguntó Viento Rápido cuando ella finalmente se recostó sobre sus talones, limpiándose las manos en un paño. Luz del Alba miró al guerrero inconsciente. Su respiración era irregular, superficial. La fiebre ya comenzaba a manifestarse en el sudor que cubría su frente. «Ahora depende de él», respondió honestamente. «He hecho todo lo que puedo. Las heridas están limpias y vendadas, pero fueron profundas, muy profundas. Si la infección entra o si sangra internamente donde no puedo ver». No terminó la frase. No hacía falta. La noche cayó sobre la aldea como un manto pesado y oscuro.
Las estrellas brillaban con una intensidad que solo se ve en las montañas, lejos de cualquier rastro de civilización, pero su belleza pasaba desapercibida para Emma. La niña seguía sentada frente a la tienda de luz del alba, ahora envuelta en una manta que Cielo Despejado había colocado sobre sus hombros cuando el frío comenzó a morder. El fuego comunal ardía en el centro de la aldea, proyectando sombras danzantes sobre las tiendas y los rostros preocupados de los miembros de la tribu que se habían reunido. Nadie hablaba en voz alta. El silencio era pesado, roto solo por el crepitar de las llamas y el ocasional ulular de un búho en la distancia. Flores de Montaña había preparado un caldo espeso con venado seco y raíces, y ahora pasaba entre la gente ofreciendo cuencos humeantes. Cuando llegó a Emma, se arrodilló y extendió el cuenco con una sonrisa suave. «Pequeña, debes comer algo. Has estado aquí todo el día sin probar bocado». Emma negó con la cabeza, sus ojos fijos en la entrada cerrada de la tienda. «No puedo. ¿Y si él despierta y yo no estoy? ¿Y si me necesita?» «Él no va a despertar esta noche», dijo una voz desde atrás. Era Halcón Negro, el joven cazador, acuclillándose junto a ellas. Su tono no era cruel, solo realista. Luz del Alba dice que la fiebre ha empeorado. Está luchando, pero es una batalla que se librará en el mundo de los sueños, no aquí. Las palabras golpearon a Emma como piedras. «Entonces debo estar aquí cuando regrese de ese mundo», insistió con voz temblorosa. «Debe saber que alguien lo espera». Halcón Negro intercambió una mirada con Flores de Montaña. Había una ternura en sus ojos que no solía mostrar, una comprensión del amor puro y feroz que esta niña sentía por el hombre que la había salvado. «Está bien», concedió Flores de Montaña finalmente, «pero al menos toma un poco de caldo. No servirás de nada a Toro Silencioso si enfermas tú también». Emma aceptó el cuenco con manos temblorosas y tomó unos sorbos pequeños. El líquido caliente bajó por su garganta, trayendo un consuelo momentáneo a su cuerpo exhausto, pero no tocaba el frío terror que se había instalado en su corazón. Dentro de la tienda, Luz del Alba también mantenía vigilia. Había enviado a Viento Rápido y a Río Profundo a descansar, prometiendo llamarlos si algo cambiaba. Ahora estaba sola con Toro Silencioso, refrescando su frente con paños húmedos cada vez que la fiebre lo hacía gemir y retorcerse. «Estás soñando, guerrero», murmuró mientras cambiaba otro paño. «¿Qué ves en esas tierras oscuras? ¿A tus padres? ¿A los antepasados que nos esperan a todos?» Toro Silencioso murmuraba palabras incoherentes, fragmentos de frases en apache mezclados con gemidos de dolor. Sus manos se aferraban a las mantas, como si estuviera escalando un precipicio, luchando por no caer. Luz del Alba sabía que estas horas eran cruciales. Había visto suficientes heridos en su larga vida para reconocer cuando un espíritu estaba decidiendo si quedarse o partir. Las heridas físicas podía tratarlas, podía limpiarlas y vendarlas y aplicar todas las medicinas que conocía. Pero la voluntad de vivir, eso venía de un lugar más profundo, un lugar que ninguna hierba podía alcanzar. Se preguntaba qué anclaría a Toro Silencioso a este mundo. ¿Su responsabilidad hacia la tribu? ¿El amor por su hermano? ¿O algo más? Como si respondiera a sus pensamientos, escuchó un sonido suave desde afuera de la tienda. Una voz pequeña, temblorosa, comenzó a cantar. Era Emma, y aunque su acento era torpe y las palabras no siempre eran correctas, Luz del Alba reconoció la canción, una antigua canción de cuna apache que las madres cantaban a sus hijos para ahuyentar las pesadillas. La voz de Emma era apenas un susurro, como si temiera que cantar más fuerte pudiera romper algo frágil. Duerme, pequeño guerrero, duerme sin temor. Los espíritus te vigilan desde el cielo. Las montañas te protegen con su fuerza. El viento te arrulla con su canción. No estás solo, nunca estás solo.
Luz del alba vio algo entonces que hizo que su corazón anciano saltara. Los dedos de Toro Silencioso, que habían estado crispados y tensos, comenzaron a relajarse lentamente. Su respiración, aunque todavía superficial, se volvió un poco más regular. Los murmullos incoherentes se suavizaron. La anciana se acercó a la entrada y la abrió ligeramente, lo suficiente para ver afuera. Emma estaba acurrucada contra la pared de la tienda, con los ojos cerrados, cantando con todo su pequeño corazón. Lágrimas rodaban por sus mejillas, pero su voz no flaqueaba. «Entra, niña», dijo Luz del alba suavemente. Emma abrió los ojos de golpe, sorprendida. «Pero dijiste...» «Sé lo que dije, pero creo que él te escucha. Creo que tu voz lo está guiando de vuelta». Emma no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Se puso de pie de un salto y entró en la tienda con pasos cuidadosos, como si temiera que sus pisadas fueran demasiado ruidosas. Cuando vio a Toro Silencioso tendido allí, tan pálido y quieto, un sollozo escapó de su garganta. «Siéntate aquí», indicó Luz del alba, señalando un lugar junto a la cabeza del guerrero. «Y sigue cantando, no te detengas». Emma obedeció, arrodillándose junto al hombre que había sido su salvador, su protector, su familia. Tomó su mano grande entre las suyas pequeñas y continuó cantando, dejando que cada palabra llevara todo el amor y la esperanza que sentía. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. Emma seguía cantando junto a Toro Silencioso. Su voz ahora ronca por el esfuerzo, pero sin rendirse. Luz del alba trabajaba en silencio, cambiando vendajes, aplicando más cataplasmas de hierbas, obligando al guerrero inconsciente a tragar pequeños sorbos de un té amargo hecho con corteza de sauce blanco y raíz de equinácea. La fiebre alcanzó su punto más alto cuando la luna estaba en lo más alto del cielo. Toro Silencioso comenzó a temblar violentamente, su cuerpo sacudiéndose como si estuviera siendo atacado por fuerzas invisibles. Emma gritó, aterrada, pero Luz del alba actuó con rapidez. «Trae más mantas», ordenó con urgencia, «y agua fría del arroyo, rápido». Emma salió corriendo, gritando por ayuda. Cielo despejado y flores de montaña respondieron de inmediato, trayendo todo lo que Luz del alba necesitaba. Entre las 3 mujeres y la niña, envolvieron a Toro Silencioso en capas de mantas, mientras aplicaban paños fríos en su frente, cuello y muñecas, tratando de bajar la temperatura que amenazaba con cocinar su cerebro desde adentro. «Se va a morir», sollozó Emma, sus pequeñas manos presionando un paño frío contra la mejilla del guerrero. «Por favor, díganme que no se va a morir». Luz del alba no respondió. Sus labios se movían en una oración silenciosa, pidiendo a los espíritus ancestrales que no se llevaran a este hombre joven, este protector de su pueblo, este guerrero que había mostrado tanta bondad a una niña perdida. Viento rápido entró entonces, despertado por el alboroto. Cuando vio el estado de su hermano, su rostro normalmente sereno se torció en una máscara de angustia. Se arrodilló al otro lado de la camilla, tomando la otra mano de Toro Silencioso. «Hermano», murmuró con voz quebrada, «no puedes irte, no así, no ahora. Hay demasiado por hacer, demasiadas cacerías por compartir, demasiadas historias por contar junto al fuego. ¿Recuerdas cuando éramos niños y prometiste que siempre me cuidarías? Pues ahora te necesito. La tribu te necesita». Se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro que solo su hermano podría oír. «Emma te necesita, esa pequeña que lanzó su bastón contra un oso por ti. Vas a dejarla sola después de que ella te salvó». Como si las palabras de viento rápido hubieran alcanzado algún lugar profundo en el espíritu de Toro Silencioso, los temblores comenzaron a disminuir gradualmente.
Su respiración, que había sido errática y desesperada, se hizo más lenta, más profunda. La tensión en su rostro comenzó a suavizarse. Luz del Alba colocó su mano arrugada sobre la frente del guerrero. Esperó, conteniendo la respiración junto con todos los demás en la tienda. Luego, una pequeña sonrisa apareció en su rostro curtido. «La fiebre está bajando», anunció con voz temblorosa por el alivio. No pasó el momento más peligroso. Emma dejó escapar un sollozo de alegría mezclado con agotamiento. Se dejó caer sobre el pecho de Toro Silencioso, con cuidado de no tocar sus heridas, y lloró todas las lágrimas que había estado conteniendo durante las últimas horas interminables. Viento Rápido cerró los ojos, respirando profundamente por primera vez en lo que parecían años. Sus hombros, tensos por la tensión, finalmente se relajaron. «Pero no está fuera de peligro todavía», advirtió Luz del Alba, templenado el optimismo con realismo. «Tiene un largo camino de recuperación por delante. Las heridas son profundas y podrían infectarse aún. Necesitará cuidados constantes durante muchos días». «Yo lo cuidaré», declaró Emma inmediatamente, alzando su rostro manchado de lágrimas. «No me separaré de su lado». Luz del Alba miró a la niña, a esta pequeña criatura de voluntad férrea que había enfrentado a un oso sin vacilar, y asintió. «Muy bien, pero ahora debes dormir un poco. No puedes cuidar de él si colapses por agotamiento». «Dormiré aquí», insistió Emma, señalando el espacio junto a la camilla. «¿Dónde pueda verlo?» La anciana curandera intercambió una mirada con Viento Rápido, quien simplemente se encogió de hombros con una sonrisa cansada. Ambos sabían que era inútil argumentar con Emma cuando había tomado una decisión. «Está bien», concedió Luz del Alba. «Flores de montaña. Trae una manta extra para la niña y algo de comida. Cuando despierte, ambos necesitarán recuperar fuerzas». Mientras las mujeres se apresuraban a cumplir las órdenes, Emma se acomodó en el suelo junto a Toro Silencioso, sin soltar su mano. Por primera vez en horas, permitió que sus ojos se cerraran. Pero incluso en el sueño, su agarre permaneció firme, como si temiera que si lo soltaba, él podría desaparecer como humo en el viento. Afuera, el alba comenzaba a pintar el cielo de rosa y dorado. Un nuevo día nacía sobre las montañas de la Sierra Madre, y con él, una nueva esperanza. 3 días habían pasado desde aquella noche terrible en que la fiebre casi se llevó a Toro Silencioso. El guerrero había recuperado la conciencia al segundo día, abriendo los ojos lentamente para encontrar el rostro de Emma inclinado sobre él, sus ojos color miel brillando con lágrimas de alegría y alivio. «Pequeña tonta», había murmurado con voz ronca, repitiendo las mismas palabras que le dijo cuando ella lo encontró en el bosque. Pero esta vez había una sonrisa débil en sus labios. «Tu tonto favorito», había respondido Emma con una risa que era mitad sollozo, apretando su mano con fuerza. Ahora, en la mañana del 4.º día, Luz del Alba examinaba las heridas con expresión satisfecha. Las líneas rojas que indicaban infección no habían aparecido. Los bordes de las garras comenzaban a cerrarse, ayudados por las cataplasmas de hierbas que cambiaba religiosamente cada 6 horas. El guerrero tendría cicatrices impresionantes, sin duda, pero viviría. «Tienes la constitución de un toro», comentó la anciana mientras aplicaba una nueva capa de ungüento. «Y la terquedad de uno también. La mayoría de los hombres habrían muerto con heridas así». Toro Silencioso hizo una mueca cuando el ungüento tocó la carne sensible. «Tenía razones para quedarme». Sus ojos se dirigieron hacia la entrada de la tienda, donde Emma estaba sentada remendando su vestido rasgado. La niña había insistido en quedarse cerca, durmiendo en la tienda cada noche, levantándose cada vez que él se movía o gemía en sueños. «Esa niña no te ha dejado ni un momento»,
dijo Luz del Alba con una sonrisa conocedora. Rechazó todos los intentos de las demás mujeres de llevarla a jugar con los otros niños. Dijo que tenía trabajo importante que hacer. ¿Trabajo?, preguntó Toro Silencioso, arqueando una ceja. Cuidar de su padre, respondió la anciana simplemente. Las palabras golpearon al guerrero con más fuerza que las garras del oso. Padre. Nunca había pensado en sí mismo en esos términos. Había cuidado de Emma porque era lo correcto, porque la tribu cuidaba de los suyos, porque algo en esa pequeña alma rota había tocado algo en la suya propia. Pero padre. Emma apareció en la entrada en ese momento, cargando un cuenco humeante. Luz del Alba, traje el caldo que pediste. Flores de Montaña lo hizo con los huesos que sobraron del venado. Buena niña, aprobó la curandera. Ahora, ayúdame a sentarlo para que pueda beber. Entre las dos, con cuidado de no tirar de las heridas, lograron incorporar a Toro Silencioso hasta una posición semi-reclinada, apoyado en pieles enrolladas. Él gruñó por el esfuerzo, el sudor brotando en su frente, pero no se quejó. Emma acercó el cuenco a sus labios, sosteniéndolo con manos firmes. Despacio, advirtió con un tono que sonaba exactamente como Luz del Alba. No tan rápido o te ahogarás. El guerrero obedeció, tomando pequeños sorbos del caldo rico y nutritivo. Mientras bebía, observaba el rostro de Emma, notando detalles que nunca había visto antes. Cómo arrugaba la nariz cuando se concentraba. La forma en que mordía su labio inferior cuando estaba preocupada. Las pecas apenas visibles que salpicaban sus mejillas. Emma, dijo cuando terminó la mitad del cuenco, lo que hiciste en el bosque. Enfrentar al oso así... No podía dejarte, interrumpió ella rápidamente, bajando el cuenco. Tú nunca me dejaste. Fue muy peligroso. Podrías haber muerto. Tú también podrías haber muerto. Y entonces, ¿qué habría hecho yo? La pregunta colgó en el aire entre ellos, cargada de significado. Toro Silencioso extendió su mano, la que no estaba vendada, y tocó suavemente la mejilla de Emma. Cuando estaba en la oscuridad, luchando contra la fiebre, oí tu voz. Me llamaba de vuelta. No sabía hacia dónde ir, pero tu voz era como una luz en la niebla. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. Tenía miedo de que no me escucharas. Tenía miedo de que te fueras con los espíritus y me dejaras aquí sola. No estás sola, pequeña. Nunca lo estarás mientras yo respire. Emma se lanzó hacia él, abrazándolo con cuidado de no presionar sus heridas. Toro Silencioso la envolvió con su brazo bueno, sintiendo algo cálido y profundo expandirse en su pecho. Quizás Luz del Alba tenía razón. Quizás él era su padre, no por sangre, sino por algo más fuerte, por elección, por amor. Afuera, Viento Rápido observaba la escena desde la entrada entreabierta, una sonrisa en su rostro. Su hermano había encontrado algo que pensó que nunca tendría, una familia propia. 2 semanas habían transcurrido desde el ataque del oso. El otoño avanzaba con pasos firmes hacia el invierno y las primeras nevadas ligeras comenzaban a blanquear las cimas de las montañas circundantes. Toro Silencioso había progresado más rápido de lo que incluso Luz del Alba esperaba, aunque no sin dificultades. El guerrero ahora podía sentarse sin ayuda y dar algunos pasos cortos dentro de la tienda, aunque cada movimiento le recordaba dolorosamente las garras que habían rasgado su carne. Las cicatrices estaban sanando bien, formando líneas rosadas y elevadas que cruzaban su torso como mapas de batalla. Luz del Alba decía que con el tiempo se volverían plateadas y menos sensibles, pero siempre estarían ahí, testimonio permanente de su encuentro con la muerte. Emma se había convertido en su sombra constante. Cada mañana, antes de que el sol se asomara sobre las montañas, ya estaba despierta, calentando agua para limpiar las vendas, preparando las hierbas que Luz del Alba había dejado instrucciones de usar,
asegurándose de que tuviera comida fresca y agua limpia. Los otros niños de la tribu la llamaban para jugar, pero ella siempre declinaba con educación. «Tengo responsabilidades», decía con una seriedad que hacía sonreír a los adultos. Una niña de 8 años con el peso del mundo sobre sus pequeños hombros. Una mañana, cuando Toro Silencioso intentaba dar sus primeros pasos fuera de la tienda, apoyándose pesadamente en un bastón que Río Profundo había tallado para él, Emma caminaba a su lado con las manos extendidas, lista para sostenerlo si caía. «No puedo hacerlo solo», protestó el guerrero, aunque su voz carecía de convicción. «Lo sé», respondió Emma con paciencia, «pero estoy aquí de todas formas». Lograron llegar hasta el fuego comunal, donde varios miembros de la tribu se habían reunido. Cuando vieron a Toro Silencioso de pie, caminando por su propio esfuerzo aunque tambaleante, estallaron en vítores y aplausos. Los niños corrieron a saludarlo, cuidadosos de no chocar contra él. Las mujeres sonreían con lágrimas en los ojos. Los hombres asentían con respeto. Viento Rápido se acercó con una expresión de orgullo fraternal. «Mira quién decidió unirse a los vivos. Alguien tenía que asegurarse de que no quemaras el campamento mientras dormía», bromeó Toro Silencioso, aunque el esfuerzo de caminar hasta allí había dejado su frente brillante de sudor. Se sentó en un tronco pulido cerca del fuego, agradecido por el descanso. Emma inmediatamente le ofreció agua de un odre de cuero, y él bebió con gratitud. Halcón Negro, el joven cazador, se acercó con expresión seria. «Tengo algo para ti», dijo, extendiendo un objeto envuelto en piel de venado suave. Toro Silencioso lo desenvolvió lentamente, revelando un collar hecho de garras, pero no cualquier garra. Eran garras de oso, enormes y amarillentas, pulidas hasta brillar. «Las recuperamos del lugar donde te atacó», explicó Halcón Negro. «Pensamos que merecías llevarlas. No muchos hombres sobreviven a un encuentro así. Las garras del oso ahora son tuyas. Su fuerza es tu fuerza». El guerrero sostuvo el collar, sintiendo el peso de las garras en su palma. En su cultura, llevar partes de un animal que casi te mata era una forma de honrar tanto a la bestia como a tu propia supervivencia. Era declarar que habías mirado a la muerte a los ojos y habías elegido vivir. «Gracias», dijo simplemente, aunque sus ojos comunicaban mucho más. Emma observaba el collar con una mezcla de fascinación y miedo. Esas garras habían estado tan cerca de matar al hombre que amaba como a un padre. Pero Toro Silencioso notó su expresión y colocó una mano sobre su hombro. «No temas a estas garras, pequeña. Son un recordatorio, sí, pero no de debilidad. Me recuerdan que la vida es preciosa y frágil. Me recuerdan que hay cosas por las que vale la pena luchar». La miró directamente a los ojos. «Me recuerdan que tengo una hija valiente que lanzó un bastón contra un oso por mí». Emma sintió que su corazón se expandía en su pecho. Él había dicho, «hija», no «la niña que cuidamos», hoy la pequeña que encontramos. «Hija», la palabra que había anhelado escuchar desde que sus verdaderos padres fueron asesinados. Se arrojó a sus brazos, olvidando por un momento sus heridas. Toro Silencioso la envolvió con cuidado, ignorando el tirón de dolor en su costado. Algunos dolores valían la pena. Luz del alba observaba desde su tienda, con una sonrisa sabia en su rostro arrugado. Había visto muchas cosas en sus largos años, pero pocas tan hermosas como ver dos almas rotas sanarse mutuamente. Un mes completo había pasado desde el ataque. Las hojas habían caído de los árboles, dejando ramas desnudas que se extendían hacia el cielo como dedos esqueléticos. El invierno se acercaba con rapidez y la tribu se preparaba para los meses fríos que vendrían, almacenando comida, reparando tiendas y juntando leña. Toro Silencioso había recuperado la mayor parte de su fuerza. Aún no podía cazar como antes. Sus movimientos eran más lentos y cuidadosos,
pero podía caminar distancias largas sin ayuda y ayudar con tareas más ligeras del campamento. Las cicatrices en su costado se habían transformado en líneas plateadas, tal como Luz del Alba predijo, marcas permanentes de su encuentro con la muerte. Llevaba el collar de garras de oso todos los días, colgando sobre su pecho como un recordatorio de todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Cada vez que Emma lo veía tocarlo ausentemente, sabía que él estaba recordando aquel día terrible en el bosque. Una tarde, cuando el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte pintando el cielo de naranjas y púrpuras, Toro Silencioso llamó a Emma a su tienda. Ella entró con curiosidad, encontrándolo sentado junto al fuego pequeño que mantenía encendido para trabajar. «Siéntate, pequeña», dijo, señalando el espacio junto a él. Emma obedeció, notando que tenía algo escondido bajo una manta. Sus ojos brillaban con anticipación. «¿Tienes algo para mí?», observó, incapaz de contener una sonrisa. «Siempre fuiste demasiado lista para tu propio bien», respondió con una sonrisa. «Sí, tengo algo. Algo que debería haberte dado hace mucho tiempo». Retiró la manta, revelando un bastón nuevo. Pero no era cualquier bastón. Este había sido tallado con un cuidado exquisito del roble más fino, pulido hasta que brillaba como miel bajo la luz del fuego. A lo largo de su longitud había tallados intrincados, un oso en la parte superior, su boca abierta en un rugido silencioso. Más abajo, la figura de una niña pequeña con un bastón levantado y serpenteando alrededor del resto, símbolos apaches que representaban valentía, familia y amor. Emma lo tomó con manos temblorosas, sus dedos trazando cada detalle tallado. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. «Es hermoso», susurró. «Lo hiciste tú». Cada noche, durante las últimas 2 semanas, mientras pensabas que dormía, mis manos no están tan hábiles como antes del ataque, pero quería que fuera especial. Quería que supieras que tu bastón, el que lanzaste para salvarme, no fue destruido en vano. Este nuevo bastón lleva la historia de ese día, lleva la historia de tu valentía. Emma trazó la figura del oso con su dedo, luego la pequeña niña que la representaba. «Aquí está la parte donde fui tonta y corrí hacia el peligro». «No», la corrigió Toro Silencioso firmemente. «Aquí está la parte donde fuiste la más valiente de todos nosotros. Aquí está el momento en que una niña pequeña se enfrentó a la bestia más peligrosa del bosque sin nada más que un pedazo de madera y un corazón lleno de amor». La atrajo hacia él, y Emma se acurrucó contra su costado, el lado que no tenía cicatrices, sosteniendo su nuevo bastón como el tesoro que era. «Toro Silencioso», murmuró después de un momento de silencio. «¿Puedo preguntarte algo? Cualquier cosa, pequeña. Cuando estabas en la oscuridad, luchando contra la fiebre, ¿viste algo? ¿Hablaste con los espíritus?» El guerrero quedó en silencio por un momento largo, recordando. «Vi muchas cosas. Vi a mis padres, que murieron cuando era joven como tú. Vi batallas pasadas, amigos perdidos, pero también vi algo más». «¿Qué viste?» «Vi el futuro. Vi a una niña creciendo fuerte y valiente. La vi convertirse en una mujer sabia, una curandera como Luz del Alba, una madre para sus propios hijos. La vi feliz». Emma alzó la vista hacia él, sus ojos color miel brillando con lágrimas. «¿Esa niña era yo? Esa niña eres tú, y supe en ese momento que no podía irme, no podía dejarte antes de ver todo eso hacerse realidad». Emma se abrazó más fuerte a él, sintiendo el calor de su cuerpo, el latido firme de su corazón. Este hombre que la había salvado de la muerte y el frío, que la había alimentado cuando tenía hambre, que la había consolado cuando lloraba por sus padres perdidos, que le había enseñado a reír otra vez. Este hombre era su padre ahora en todas las formas que importaban. «Te amo, papá».
susurró, usando la palabra en español que aún recordaba de su vida anterior. Toro Silencioso sintió que su corazón se apretaba en su pecho. Había enfrentado enemigos en batalla, había soportado hambres y tormentas, había sobrevivido a las garras de un oso. Pero esta simple declaración de una niña pequeña lo desarma completamente. «Y yo te amo, hija mía», respondió en apache, su voz ronca por la emoción. 5 años habían pasado desde aquel día terrible en el bosque. Emma ahora tenía 13 años. Ya no era la niña pequeña y asustada que había llegado a la tribu con lágrimas en los ojos. Se había transformado en una joven fuerte, con manos hábiles que podían curar heridas y preparar medicinas bajo la tutela de Luz del Alba. Su cabello castaño claro, que una vez la hacía destacar entre su pueblo adoptivo, ahora lo llevaba trenzado con cuentas de colores, un símbolo de que pertenecía completamente. El bastón tallado que Toro Silencioso le había hecho nunca la abandonaba. Lo llevaba consigo a todas partes, cuando iba a recoger hierbas medicinales en el bosque, cuando ayudaba a las mujeres junto al río, cuando se sentaba con los ancianos a escuchar las historias de tiempos antiguos. El bastón se había convertido en parte de ella, y la historia tallada en su madera se había convertido en leyenda entre la tribu. Los niños pequeños le pedían que contara la historia del oso una y otra vez, y Emma nunca se cansaba de relatarla, aunque siempre terminaba diciendo: «Pero la verdadera valentía no fue enfrentar al oso. Fue la valentía de Toro Silencioso al abrirle su corazón a una extraña perdida. Fue la valentía de toda la tribu al aceptarme como una de los suyos». Toro Silencioso había recuperado completamente su fuerza, aunque las cicatrices permanecían como recordatorios plateados. Había vuelto a cazar, aunque ahora siempre llevaba consigo un amuleto que Emma había hecho para él, un pequeño bastón de madera envuelto en cordón de cuero. «Para mantenerte a salvo», le había dicho cuando se lo dio. Una tarde de primavera, cuando las flores silvestres comenzaban a brotar en las praderas, padre e hija caminaban juntos por el mismo sendero donde todo había comenzado. Habían venido a dejar ofrendas para los espíritus, agradeciendo por la vida y la familia. Llegaron al lugar exacto donde el oso había atacado. El tiempo había borrado las manchas de sangre, pero ambos recordaban cada detalle como si hubiera sido ayer. Emma colocó su bastón contra un árbol y se arrodilló, dejando flores y tabaco como ofrenda. «¿Alguna vez tienes miedo de volver aquí?», preguntó Toro Silencioso, observándola. Emma consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Al principio, sí. Tenía pesadillas durante meses, veía al oso en cada sombra, pero Luz del Alba me enseñó algo importante. El miedo no es nuestro enemigo. El miedo es lo que nos mantiene vivos, nos hace cautelosos. Lo que importa es lo que hacemos con ese miedo. Se puso de pie, recogiendo su bastón. Aquel día, mi miedo me decía que huyera, que me escondiera. Pero mi amor por ti era más grande que mi miedo. Y esa es la lección que me llevé. El amor siempre debe ser más grande que el miedo. Toro Silencioso sintió el orgullo hincharse en su pecho. Esta joven mujer ante él había aprendido en 13 años lo que muchos guerreros nunca aprendían en toda una vida. Tu madre estaría orgullosa de ti», dijo, refiriéndose a la madre que Emma había perdido hace tanto tiempo. «Mis madres», corrigió Emma con una sonrisa, «la que me dio la vida y la que me dio un hogar después. Y mi padre, el que me dio una razón para ser valiente». Regresaron caminando juntos mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. En la aldea, el humo de las fogatas se alzaba hacia el cielo despejado. Los niños jugaban entre las tiendas, sus risas llevadas por el viento. Las mujeres preparaban la cena, sus voces mezclándose en conversaciones animadas. Emma y Toro Silencioso se detuvieron en la entrada de la aldea,
observando la escena familiar que ambos amaban. ¿Sabes qué es lo más extraño?, reflexionó Emma. Si ese oso no te hubiera atacado, si yo no hubiera estado allí, si cualquier cosa hubiera sido diferente, quizás nunca nos habríamos convertido en esto, en una familia verdadera. Toro silencioso colocó su mano sobre el hombro de su hija. El destino tiene formas extrañas de mostrarnos nuestro camino. A veces necesitamos enfrentar a nuestros osos más grandes para encontrar lo que realmente importa. Caminaron hacia el fuego comunal donde su familia los esperaba. El bastón de Emma golpeaba suavemente el suelo con cada paso, un ritmo constante que contaba la historia de valentía, amor y el inquebrantable vínculo entre un guerrero y la niña que lo salvó. Porque al final, ellos se habían salvado mutuamente. Y así termina nuestra historia. Una historia sobre el verdadero significado de la familia, sobre cómo el amor puede nacer en los lugares más inesperados y sobre cómo un acto de valentía puede cambiar el destino de dos almas. Si esta historia tocó tu corazón, escribe bastón en los comentarios y cuéntanos. ¿Cuál ha sido tu acto más valiente por alguien que amas? No olvides suscribirte para más historias que te harán creer en el poder del amor y la familia. Nos vemos en la próxima historia.